Bien, entonces, retomando la sesión pasada, donde vimos la teoría de operación del inversor de medio puente modificado, y la modificación se debe a la inserción de estos dos capacitores como un divisor capacitivo, donde cada uno de esos capacitores va a comportarse como una fuente de voltaje, pues llegamos a una fórmula donde calculamos un valor de capacitor. Vamos a revisar de qué valor es eso. Aquí está, voltaje de entrada 48 volts, resistor, resistencia de carga 5, frecuencia de 60 Hz y capacitor de 13.630. Entonces vamos a ajustar nuestro circuito para que exactamente dé los mismos valores. Ahí está, 48 volts, 5 ohms. Estoy utilizando estos MOSFET. Acuérdense que dependiendo del modelo del MOSFET que estemos utilizando, es la RDS en particular con la que va a trabajar este MOSFET. Este en particular tiene una RDS de 33 miliohms. Ahorita lo vamos a dejar de esa manera. Aquí tengo mis dos circuitos que generan las señales PWM de control hacia los MOSFET. Acuérdense que esa fuente de voltaje controlada por voltaje, ya habíamos platicado, nos da hace la emulación del driver que físicamente necesitamos para activar el MOSFET cuando está flotado. Aquí lo tendríamos. Eh, en el punto paran, estoy yo dando los parámetros de periodo, el tiempo de subida, tiempo de bajada para efecto de control de tipo muerto, que lo voy a ver reflejado acá, ya habíamos explicado también esa parte, y estoy analizando el capacitor de 13.630 micros. Tengo un punto step, en este momento lo voy a desactivar como primer simulación, ahorita no lo activo, primero vamos a verificar si este circuito con estos capacitores para este valor particular, con la fórmula que se desarrolló, me genera algo muy similar al inversor de medio puente, donde utilizo las dos fuentes de voltaje. Bueno, pues entonces lo mandamos a ejecutar. Aquí lo tenemos. Voy a pedir bueno, me voy con el voltaje, porque aquí interesa el voltaje. ¿Sí? Entonces, la referencia la voy a poner de este lado. Acuérdense que aquí marco la referencia, entonces la referencia la pongo de este lado y todo lo que mida va a ser con respecto a esta referencia. Ese es un atributo que tiene el ETSPICE. Aquí lo tengo, entonces vamos a eliminar ahorita lo que no me interesa y aquí está. Aquí está el voltaje de salida que obtengo en el inversor en la carga. Se puede ver clarísimo cómo hay una descarga. Aquí está. Vamos a poner el cursor. ¿Sí? Se puede cambiar el color, ahorita no lo quiero hacer porque si no vamos a perder un poquito de tiempo por efecto de la clase. Pero miren, con el cursor, usted aquí voy a poner el cursor. Pueden ir verificando cómo se va moviendo el voltaje. Partimos de un voltaje, ahí está, de aproximadamente 23 volts. Y esto va a ir cayendo poco a poco conforme esté activado un MOSFET. En este tiempo, aquí en particular, aquí donde está la transición, quiere decir que un MOSFET dejó de conmutar y entró en conmutación el siguiente MOSFET. Y entonces podemos ver, ahora sí, aquí se ve claro, déjenme dibujarles, creo que va a ayudar mucho esto. Este es, ahí está, este es el voltaje al cual llego al final del modo. Y con coloras, y esta es la evolución del voltaje con la que estoy pasando al inicio del modo uno y al final del modo uno. Aquí es, aquí comienzo con cierto valor y termino con un porcentaje de descarga del valor inicial. Eso es lo que está haciendo el capacitor. Y lo mismo lo podemos verificar, lo pueden ver aquí, en el modo 2. Aquí está la descarga, se los estoy poniendo en rojo para que lo vean mejor. Aquí está con la cual, este es el modo 2. Inicio la activación del modo 2, transcurre el modo 2 y el capacitor se empieza a descargar y llega a un voltaje final que es un porcentaje del voltaje con el cual estuve analizando. Entonces, lo que estamos comprobando con esto es que efectivamente el, el inversor con los dos capacitores funcionando como elemento divisor de voltaje, vamos a borrar, me está generando la forma de onda alterna muy similar a la forma de onda alterna cuando teníamos las dos fuentes de voltaje. ¿Cuál es la ventaja o el plus de este circuito? Que no necesitamos dos fuentes de voltaje. Con una sola fuente de voltaje, vía un divisor capacitivo, y aprovechamos la propiedad del capacitor que almacena energía en forma de voltaje. Cuando deja de cargarse, el capacitor se comporta como una fuente de voltaje.
con un inconveniente que conforme transcurre el tiempo y dependiendo el valor de la capacitancia y el valor R asociado a la capacitancia, se genera una constante de tiempo y dependiendo de ese valor particular de la constante de tiempo es qué tan rápido se va a descargar mi información. Entonces aquí podemos ver muy fielmente cómo el voltaje parte de un valor muy cercano a 24 y se va a descargar al 90%. ¿Por qué digo 90%? Porque si regresamos a los cálculos iniciales, esto se calculó para un 90%. Si ustedes sacan el 90% de, de 24 volts, entonces van a encontrar, vamos a hacerlo aquí rápidamente, yo lo estoy calculando, que es 21.6 volts. El 90% de 24 es 21.6. Vamos a activar otra vez el cursor para verificar eso. Y entonces veamos. Aquí está. Lo voy a tomar en este. ¿Por qué en este pulso y en este no? Porque aquí es la primera vez que se activa todo el algoritmo del LTSPI y aquí genera la convergencia. Entonces, realmente esto es aquí este pequeño pico es un error de convergencia del algoritmo. Entonces, acuérdense que por ahí lo dije cuando empecé a explicar el uso del LTSPI, conviene empezar a revisar la información 2 o 3 ciclos después de la evolución de la simulación, cuando yo esté seguro que ya se estabilizó. En este caso aquí yo estoy seguro que ya se estabilizó y entonces aquí tengo un voltaje de 23.86, es muy cercano a los 24. ¿Por qué no tengo los 24? Porque aquí está ya está reflejada la caída de voltaje drain fuente del MOSFET que activa. Acuérdense que la resistencia es pequeñísima, 33 miliohms por una corriente que circula por ahí va a generar una caída de voltaje muy pequeña. Para efectos prácticos sería, pues, podemos decir que es 24, ¿no? 23.86. ¿Cuánto vale el voltaje al final aquí? Al final del modo, 22.46. Nosotros estamos esperando una descarga de 21.6 a lo más. Estamos teniendo una descarga de 22.46. Quiere decir que es muy cercano este valor de descarga al final del modo con respecto a lo que teóricamente esperábamos. Por lo tanto, podemos validar que la fórmula me da un cálculo muy aproximado del capacitor para efecto de utilizarlo. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema de este esquema es que, como pueden ver en los cálculos, el capacitor sale muy grande, ¿sí? Y este capacitor, su valor demasiado grande, se debe principalmente a el valor tan pequeño de R que es como consecuencia de un gran paso de corriente. Este esquema de inversor es muy adecuado siempre y cuando lo trabajen a pequeños pasos de corriente para que el capacitor no se haga demasiado grande. ¿Qué pasa si físicamente, si vamos a pensar que estamos en el laboratorio, si queremos armar esto, y no tenemos el capacitor de 13.630 micros, que es un capacitor grande, es electrolítico, es un pequeño bote, y vamos a pensar que tengo uno de 5.000 y bueno, y ya estando en eso, pues voy a hacer una simulación pensando que tengo 5.000, tengo el de 13.000 y tengo más de 13.000, en este caso 20.000. Entonces, si yo activo el punto step, lo que vamos a ver ahorita es el comportamiento, ahí está activado, el comportamiento de mi inversor medio puente modificado para diferentes valores de capacitores. Vamos a ejecutarlo, ahí está. Y aquí tenemos, ahora sí, cómo se comporta, acuérdense que este es el que les interesa para nosotros, cómo se comporta el inversor de medio puente modificado a diferentes valores de capacitores. Voy a hacer un zoom a esta parte para que tengamos más detalle. Ahí está. Aquí pueden ver, ahora sí, con mucho detalle, cómo se va comportando la descarga del capacitor para diferentes valores de capacitores. Sin que yo haga una nueva simulación, yo puedo determinar cuál gráfica que tengo aquí, de estas trazas azul, roja y este color como verde, cuál corresponde a cada capacitor. Simplemente aplico teoría de circuitos y recuerdo lo que hace un capacitor. Entre más capacitancia yo tenga en un circuito, ¿sí? Va a tardar más en descargarse el capacitor cuando trabaja en modo de descarga. ¿Dónde se tarda más en descargar? Aquí. Este gráfico es donde se tarda más en descargar. Ahora la otra parte, entre menos capacitancia tenga mi elemento, ¿sí? De almacenamiento de energía, en este caso el capacitor, se va a descargar más rápido. ¿Dónde se descarga más rápido? La traza azul.
Por lo tanto, puedo asegurar aquí que esta traza azul es para el capacitor de 5000 micros. Si no me recuerdo, sí, pusimos 5000 micros. Ahí está. Esta traza roja es para el capacitor con el que calculé que es de, voy a cerrar a 13000 micros, 1300, perdón, me faltó un cero, 13000 microfarads. Acuérdense que son farads. Y esta última traza es para un capacitor que exageré ya y le puse 20,000 microfarads. Y quiero que vean, centren su mirada. ¿Qué tanto gano de descarga si este punto con respecto a este? En la práctica, bueno, aquí ya en el circuito de simulación, si yo aumentara un capacitor ya demasiado grande con respecto al calculado, pues ahorita que pongamos el cursor nos vamos a dar cuenta que prácticamente la diferencia que tengo entre este punto de descarga final y este punto de descarga final para este valor de capacitor, pues no es apreciable. En cambio, cuando yo trabajo una capacidad muy por debajo del valor calculado, ahí sí ya tengo, es notorio que la descarga se va más allá del 90%. Vamos a verificarla. Pongo nuevamente el cursor, se los voy a poner aquí. Y ahora sí, ahí está, miren. Estamos en este punto, 20,6 volts. En este punto, 22,4 volts. Y en este punto, 22,78. Voy a regresarme de la medición de este punto a este punto. Acuérdense, con el capacitor de 20,000 micros tengo una descarga al final de 22,78. Con el capacitor nominal que calculé, 13,000 aprox, tengo una descarga de 22,4. Es decir, se los vuelvo a poner para que vean. Ahí están los dos valores. Estamos hablando de más o menos algo así como una diferencia de 300 milivoltios, números cerrados. ¿Sí? 300 milivoltios. Si logro obtener una descarga todavía de 300 milivoltios menor con respecto al capacitor nominal, utilizando un capacitor 20,000 micros. Pero lo que cuesta un capacitor, de primera no son fáciles de conseguir. Sí se consigue, pero no son fáciles. Conseguir un capacitor de 20,000 micros al potencial que puede estar trabajando, su precio es muy elevado con respecto al capacitor de 13,000 micros. Entonces no tiene caso meternos a un valor de capacitor tan grande porque el costo va a ser mayor y el beneficio que estoy obteniendo es mínimo. Por eso la fórmula que les estoy poniendo es buscar el valor comercial siguiente al valor que sale en el cálculo. Sí se puede. Si no se puede, entonces van a trabajar un valor comercial que esté por debajo del valor calculado y pues bueno, va a haber un riesgo, un precio que pagar. Ahí sí es grave porque el voltaje de descarga pues va a ser mucho menor al 90% que calculamos. ¿Sí? En este caso yo puse 5,000, ustedes pueden hacer ya para diferentes valores y van a darse cuenta, entonces, regresamos aquí, van a darse cuenta, entonces, que hay un costo que vamos a pagar porque el uso del divisor capacitivo me genera una forma de onda que ya no es cuadrada, el término correcto es cuasi cuadrada, se acerca a una cuadrada, más no lo es, del latín cuasi, casi, ¿sí? Por eso se acostumbra llamarle cuasi. Es una señal cuasi cuadrada, pero dependiendo la aplicación, esto es muy útil porque si la aplicación no es tan estricta que yo genere o deba requerir una señal cuadrada, estrictamente hablando, para energizar una carga y con una señal de este tipo es más que suficiente, pues este circuito, que vuelvo a poner aquí, pues es muy útil para que con una sola fuente y simplemente dos MOSFET yo pueda generar mi señal cuadrada y después empezar a hacer otro tipo de situaciones. Bueno, vuelvo a insistir, este circuito es útil siempre y cuando el paso de corriente que vaya a circular por la carga sea pequeño. ¿Qué pasa si la corriente, el paso de corriente en la carga es demasiado grande? ¿Sí? En este caso no me acuerdo de cuántos amperes es, pero pues no hay problema. Podemos dividir los 24 volts que tenemos por cada fuente. 24 los divido entre los 5 ohms que tengo ahí y me va a dar un paso de corriente de 4,8 amperes. ¿Ok? Vamos a hacer una última simulación. Voy a forzar en este circuito que circule una corriente más allá de 4,8. Entonces le voy a poner 2 ohms. 2 ohms entre 24, pues bueno, perdón, 24 entre 2 ohms le va a dar algo así como 12 amperes. Y van a ver el efecto que se va a tener utilizando los mismos capacitores, pero ahora aumentando la corriente drásticamente. Para comprobar que no es muy adecuado este circuito cuando se requiere grandes pasos de corriente.
Vamos a ejecutar. Ahí está, nuevamente. Y ahí está la simulación. Y se ve más visualmente la distorsión que vamos a tener. Esto deja de ser ya una señal tan cuadrada. Vean. ¿Sí? Vamos a hacer un zoom en esta parte. Ahí está. No he platicado de este pico, pero también es importante. Ponemos el cursor. Me voy ahorita a la descarga. Ahí está. 17 volts. 17 volts. Yo idealmente debería tener 24, idealmente debería terminar de 24, se está cayendo a 17. Este es con el capacitor de 5000, con el capacitor nominal se cae a 20 y con el capacitor de 20000 se cae a 21. Empieza ya a apreciarse aquí esa diferencia, ya no es de milivoltios. Vean, 20.7, 21.4. Se empieza a acercar a 700, 800 milivoltios. Y con el capacitor de 5000, de plano, esto se dispara. Y además hay un efecto al inicio. ¿Cuál es el problema de utilizar capacitores? El problema de utilizar capacitores es que entre más capacitancia tengan, hay un efecto colateral del capacitor que genera picos de corriente. Entre más capacitancia, más pico de corriente, ¿sí? Principalmente en las transiciones de conmutación de estado de apagado a encendido o de encendido a apagado. Y vean que cuando yo mando a conmutar el MOSFET, aquí precisamente hay un pico. Este es un problema. No sé si lo notaron, está la grabación, pueden regresar cuando teníamos el resistor de 5 ohms. Acuérdense que lo bajé a 2 ohms para aumentar el paso de corriente y obligar a que se magnifique este problema. Cuando tienen el resistor, tenemos el resistor de 5 ohms para un paso de corriente de 4.8 amperes, se daba un pico, pero no era tan, este sobreimpulso no era tan pronunciado. Y en este momento tenemos un sobreimpulso bastante pronunciado, 26. Y ojo, todavía no me estoy metiendo con elementos parásitos. El capacitor es ideal, su resistencia es de 0. Y entonces vean cuánto vale este valor de capacitor. Ahí está. Estoy pasando para los diferentes, 23, 24 y 26 volts. Este es el gran problema de trabajar capacitores ya demasiados grandes o irnos a extremos. Recomendación, estos esquemas son adecuados, vuelvo a insistir, siempre y cuando el consumo de corriente que circula por la carga no sea excesivo. Iniciamos con 5 ohms, ahora le voy a poner 10 ohms. Eso quiere decir que el consumo de corriente se reduce a la mitad y ahora tengo esta forma de onda. Si le damos un vistazo así, caramba, sale muy bonito, si hay una descarga, todos comienzan desde este punto, porque el consumo de corriente, mira, prácticamente no hay un efecto tan grande de sobreimpulso aquí, y tengo la descarga, pero no tengo un efecto aquí tan marcado como cuando empiezo a demandar alto valor de corriente. ¿Sí? Cuando empiezo a demandar alto valor de corriente y tengo capacitores, es más, aunque tenga la misma capacitancia, el punto es que si yo demando demasiado valor de corriente y exijo picos de corriente eh, altos, grandes en el capacitor, se van a generar picos de voltaje, que ya lo vimos en la simulación pasada. Bueno, este sería entonces el esquema. Tiene un efecto en la transformada de Fourier. Aquí no lo vamos a poder ver porque acuérdense que yo puedo ver la corriente. ¿Sí? Ahí está la corriente y aquí está mi corriente nuevamente. Esta es corriente ahora, ahí se ve. Aquí está este efecto que les mencionaba, pero con corriente ahora. Entonces, aquí está la corriente y aquí yo podría graficar la transformada de Fourier, obtenerla aprovechando el potencial de LT-Spice, lo pongo lineal para que se vea mejor. Y ahí están mis picos de corriente. Voy a hacer un zoom desde aquí hasta acá, más que suficiente. Y aquí está mi señal fundamental. Esta es la energía que a mí, donde me interesaría aplicar a mi carga útil. No sabemos qué carga, simplemente es una carga. Y estos son los armónicos, que vean cómo van cayendo. Son dos puntos que ya habíamos platicado. No es, solamente existen los armónicos impares. En estos vallecitos, no hay información. Aquí es donde ya no está el armónico par. Aquí debería estar el 2, el 4, el 6 y así sucesivamente. Entonces tendría el n igual a 3, 5, 7, 9 y así sucesivamente. Sí, y estos son los armónicos que a final de cuentas en un inversor de los armónicos se traducen en pérdidas.
todo lo que sea armónicos, a final de cuentas, son corrientes. Aquí lo pueden ver. Y todas esas corrientes que circulan a través del conductor, porque todos esos armónicos circulan en la carga y en el conductor. Entonces, todos los armónicos que circulan en los conductores se van a traducir en corrientes. Por eso no es adecuado, no es conveniente en un sistema de corriente alterna que existan demasiados armónicos porque se empiezan a sobrecalentar los conductores. Cuando veamos sistemas trifásicos, vamos a ver que hay un problema en lo que se conoce como el neutro, que es el cuarto cable de un sistema trifásico. Las tres conductores, fase A, B y C, más el conductor de neutro, que sería el cuarto, y si hay armónicos, ese conductor donde teóricamente la corriente debería de valer cero en un sistema trifásico balanceado, cuando hay armónicos, eso no sucede y entonces ese conductor se calienta. Sean curiosos, siempre les digo, cuando salgan a la calle aquí en México, vean, nosotros tenemos la cometida del conductor de tierra a través del poste, ¿sí? Del poste donde va el tendido eléctrico, y ese conductor no está revestido, no está aislado. Y no está aislado porque teóricamente debe circular una corriente igual a cero. Pero a partir de ahorita sean curiosos y vean que en las nuevas colonias, las nuevas construcciones, ese conductor que están poniendo cada vez es más grueso. ¿Por qué razón? Porque hay un desbalance de potencias. Eso lo vamos a ver después y ese desbalance, su impacto son los armónicos y hay más calor en ese conductor y por lo tanto ahora tiene que crecer. Bueno, este sería los armónicos y este sería la comprobación de que el inversor de medio puente modificado sí funciona, el divisor capacitivo es útil, hace la misma, una acción muy similar al de medio puente normal, ¿sí? El de dos fuentes, pero sin necesidad de las dos fuentes, pero hay un problema. Para que trabaje adecuadamente, yo necesito valores de capacitancia grandes. ¿En función de quién? En función de la corriente que esté demandando la carga. ¿Cuál es la mejora de este convertidor? Que es el que vamos a ver en un siguiente video. La mejora de ese convertidor es el de puente completo, que es el convertidor más robusto. Y en vez de utilizar dos MOSFET, vamos a utilizar cuatro MOSFET, pero a la larga es más barato utilizar cuatro MOSFET que utilizar dos MOSFET y dos capacitores. Además, termino diciendo, hay algo que se llama tolerancia a fallas. Resulta que hay todo un estudio, esto hay normas, y el elemento que más tiende a fallar en cualquier circuito electrónico son los capacitores. Son los que más fácilmente se dañan por exceso de voltaje, por picos excesivos de corriente de carga y todo ese tipo de situaciones. Por eso es importantísimo evitar el uso de capacitores de valores grandes. Siempre en un circuito electrónico casi seguro que necesitamos un capacitor. Pero la idea es, sí, vamos a usar capacitores, pero de valores pequeños. Capacitores electrolíticos de este tipo bote no son convenientes. Los electrolíticos con el tiempo se secan y empiezan a tener problemas, empiezan a generar picos de corriente que empiezan a dañar a todos los elementos que están alrededor de él. Entonces, con eso terminamos el medio puente y lo que seguiría es ver el de puente completo en un momento más. Bueno, una vez que vimos el principio de operación y la operación a través de la herramienta de simulación de los inversores de medio puente, pues ya vimos sus ventajas y desventajas. La principal ventaja del medio puente modificado es que pues nada más utilizo dos MOSFET de conmutación y me veo obligado a utilizar dos capacitores. ¿Cuál es la desventaja? Que entre más baja sea la frecuencia de operación y mayor la demanda de corriente en la carga, pues los capacitores a utilizar deben de ser de valor grande. Y económicamente pues ya no es viable. Les hago la invitación a que revisen cuánto cuestan capacitores del orden que salió ahorita en el ejercicio que hicimos para, por ejemplo, un voltaje de capacitor de 50 volts, otro de 100 y otro de 200 volts. Y se van a dar cuenta que el precio se empieza a incrementar, pero no de unos cuantos unidades monetarias, sino empieza a aumentar drásticamente. Ya no es viable. ¿Cuál es la solución? La solución es entonces trabajar con lo que se llama puente completo. El puente completo es el inversor, la estructura o la topología de inversor más robusta y la que prácticamente vamos a utilizar en todos los circuitos inversores, no importa la topología variante que tengamos, no importa la señal PWM. El puente completo es muy simple, hay muchas maneras de explicarlo. Algunos, por ejemplo, le explican
en alguna literatura que el puente completo lo podemos ver como dos medios puentes. Y efectivamente aquí tengo un medio puente y aquí tengo el otro medio puente. O otros de este esquema le llaman puente H por la forma que parece un H que tenemos aquí. Y este esquema es muy popular porque se utiliza para cambiar el sentido de corriente en la carga y, por ejemplo, en un motor, ese cambio de sentido de corriente lo que impacta es cambiar el giro. Entonces, de esta manera cambiamos el giro, ¿sí? Y pues eso se utiliza, por ejemplo, hay unas competencias que se han hecho muy populares, de poner un seguidor de línea o mm, luchas de sumo, diferentes categorías, Guerra Robots, que es un programa que a mí me apasiona, que es un programa estadounidense y que la verdad es muy interesante todos sus robots que sacan. Y al final de cuentas lo que se necesita ahí, entre otras cosas, en ese tipo de aplicaciones que estoy hablando, es cambiar el sentido. Y el sentido lo vamos a lograr haciendo un juego de interruptores. ¿Cuál es el principio de operación de este inversor? Es muy simple, la verdad que es muy simple. Nuevamente, necesito dos señales PWM complementarias, son las mismas que hemos estado trabajando con su tiempo muerto, que ya explicamos, aquí está. Y lo que vamos a hacer ahora aquí es lo siguiente. Tengo la señal PWM SW1, SW3, que va a activar a este y va a activar a este. Y tengo la señal SW2 y SW4, la voy a poner así para diferenciarla, que va a activar al MOSFET que está acá, y va a activar este MOSFET. Y los va a activar en forma complementaria. Vean, cuando estoy en el intervalo de 0 a T sobre 2, este punto le voy a llamar T sobre 2. Ajá. Y este punto, que no lo puse aquí, pero este sería el periodo, cuando estoy en el intervalo de 0 a t sobre 2, se activa exclusivamente S1 y S3 y se desactiva S2 y S4. S1 es este, por lo tanto, este está activado, S3 es así los dejo en circuito abierto, y entonces el flujo de corriente, sentido convencional siempre, del positivo, viene por acá, el diodo ya expliqué cuál es su razón de ser, entonces ya no lo explico ahorita, viene por acá la corriente, por acá no puede irse porque está en circuito abierto y tengo este diodo en polaridad inversa, y entonces el flujo de corriente tiene que venir por acá, dado que aquí está en circuito abierto, entonces continuamos el flujo de corriente, termina por aquí y termina, obviamente termina por acá, hasta acá para que no haya dudas. Aquí lo interesante es la polaridad que se induce en la carga. Es una polaridad positiva de acuerdo a esta referencia. Y entonces para nosotros esto es un BS positivo. Aquí está, lo voy a sombrear. Esta es la forma de onda que yo vería. ¿Cuánto vale la amplitud? La amplitud aproximadamente va a ser el voltaje de polarización menos la caída drain fuente de este MOSFET, pero como tengo dos, entonces menos, estrictamente hablando, esto sería BS menos dos veces el voltaje drain fuente de los MOSFET. Donde recuerden que el voltaje drain fuente le voy a poner de encendido, acá también le pongo encendido, este voltaje drain fuente es igual aquí a la corriente que está demandando la carga por corriente en la carga por la resistencia RDS-ON de los MOSFET que estoy utilizando. Dependiendo cuánto valga esta resistencia particular, qué valor de corriente demanda la carga, va a ser el voltaje drain fuente. Y puede ser que esto sea que seleccione MOSFET, que esta RDS sea tan pequeña, que pues este voltaje es prácticamente despreciable. Por eso se acostumbra a indicar que la amplitud es aproximadamente BS, siempre y cuando hagan esto. Bueno, entonces tengo esta forma de onda. Vamos a cambiar de color. Cuando estoy en el intervalo ahora de T2 a T, ahora quien se activa es los pares, si los interruptores pares, el 2 y el 4, y los interruptores impares, 1 y 3, se desactivan. Entonces ahora se activa ahí está activado, se activa aquí voy a ponerle con azulito que está en circuito abierto, está en circuito abierto, y entonces el flujo de corriente otra vez sentido convencional sale de la fuente, no puede ir por acá porque está en circuito abierto, viene por acá, pasa por la carga, por acá no puede irse porque está en circuito abierto, aquí sí está cerrado el circuito y termina su camino, ¿sí? Acuérdense que todo flujo de corriente que salga de la parte positiva, por uno u otro camino, tiene que regresar a su parte contraria, que es la parte negativa, y eso es lo que nosotros conocemos que se cerró el circuito. ¿Qué es lo interesante de esto? El flujo de corriente tras azul es así, por lo tanto la polaridad es más menos. Ahora, donde antes había más, ahora hay menos, donde hay menos, ahora hay más. Y por lo tanto el flujo de corriente o la polaridad, el pulso que voy a obtener en la carga sería este que voy a sombrear aquí.
Y entonces es un voltaje negativo, donde otra vez lo mismo que expliqué aquí, se aplica acá y esto va a dar aproximadamente menos BS. En esencia, ¿qué estamos obteniendo? Estamos obteniendo en forma de onda la misma forma de onda de los esquemas anteriores, el de medio puente y el de medio puente modificado, pero con una característica, el voltaje. En los esquemas anteriores, la amplitud que yo obtenía era BC sobre 2, más BC sobre 2 menos BC sobre 2, en los dos esquemas anteriores. En este esquema, ¿qué obtengo? Más BS positivo y menos BS. Dicho en otra forma, puedo obtener un voltaje pico a pico de 2 veces BS. Y esto tiene un voltaje RMS, ¿sí? Que para eso fueron las formas de onda que les mandé o que compartí en los primeros videos de la introducción. ¿Podemos calcular el voltaje RMS de esto? Sí, sí lo podemos calcular. Vamos a calcularlo y ver de cuánto es el voltaje RMS que me entrega esta forma de onda. Y el voltaje RMS que me entrega esta forma de onda lo tenemos aquí. Ajá, es BS. Algo que ya deberíamos haber tenido en la mente en forma inmediata al momento de ver esta forma de onda que tengo aquí. Entonces, yo encuentro el valor absoluto de este, encuentro el valor absoluto de este, y es como si esta amplitud estuviera acá. Como tienen este valor en valor absoluto es igual que este, pues es como si tuviese una línea continua, y el voltaje RMS de un nivel de CD, que sería el equivalente de esa línea continua, pues es el mismo voltaje de CD. Es lo que tenemos aquí. Entonces, el voltaje RMS es BS. Si revisan los videos anteriores, van a ver que el voltaje RMS de los esquemas anteriores es BS sobre 2. Entonces, lo que estamos logrando con el puente completo, a, a costa de utilizar dos modos más de conmutación y una sola fuente, es aumentar el voltaje RMS que puedo utilizar y puedo aplicar a mi carga. Esto es importantísimo. También ya sabemos que si la señal es simétrica, tanto en duración de tiempo como en amplitud, el nivel de CD vale cero. Si no es así, si no hay una simetría en amplitud y en duración, entonces esta señal va a estar montada sobre un nivel de CD que puede ser positivo, puede ser negativo, y ese es un offset. Y eso no es adecuado en inversores, porque más adelante vamos a quitar la carga y vamos a poner el primario de un transformador para hacer un aislamiento, y es muy riesgoso que circule un nivel de CD por un inductor. En un inductor debe de estar circulando de forma ideal, o lo más que se pueda acercar a esa idealidad, una señal alterna. Entonces el nivel de CD vale 0, el nivel RMS ya sabemos que es. La forma de onda es es la misma forma de onda que obtuvimos en medio puente y en medio puente modificado. Por lo tanto, la expresión que describe el comportamiento de Fourier es la misma, con un pequeño detalle. En vez de hablar de un 2 veces BS, revisen los videos, ahora vamos a hablar de un 4 veces BS. ¿Por qué razón? Porque ahora vamos a hablar de, si lo podemos ver acá, ahora vamos a hablar de una amplitud BS. Y en los esquemas anteriores hablamos de una amplitud BS sobre 2. Entonces también hay un impacto. Podemos, así como lo hicimos en los esquemas anteriores, podemos encontrar cuánto vale el voltaje pico y el voltaje RMS para n igual a 1, que es la fundamental, n igual a 3, que es el primer armónico que se presenta, n igual a 5, segundo armónico, y así sucesivamente. Y lo que nos vamos a dar cuenta, revisen, es que el voltaje RMS en la fundamental es el doble del voltaje RMS de los esquemas anteriores. Conclusión, tenemos un esquema bastante robusto, porque es capaz de aprovechar todo el voltaje del bus de CD. No tenemos capacitores que nos limiten drásticamente el paso de corriente o la demanda de corriente que exige la carga, y por eso es que este esquema de puente completo tan sencillo es el que se utiliza como base para las siguientes modificaciones o mejoras de inversores que vamos a ir viendo poco a poco. Este es el esquema base que nos va a ayudar a entender los demás inversores. ¿Sí? Aquí tenemos el cálculo desde el punto de vista voltaje, cuánto valdría el THD. El THD, como la forma de onda es la misma, sigue siendo el mismo THD, la misma distorsión armónica del 48%. Aquí se los puse, el mismo valor que medio puente, ¿sí?
la distorsión, el factor de distorsión quedaría prácticamente el mismo. Si todos estos valores son los mismos, ¿por qué son los mismos con respecto al medio puente? Para mismos valores de voltaje y carga. Porque la forma de onda es la misma. Ahí no ha cambiado. Cuando logremos cambiar esta forma de onda, entonces ahora sí, estos valores van a cambiar. Ahorita no los hemos cambiado, siguen siendo los mismos. Entonces los valores tienen que ser iguales. ¿Sí? Bueno, y entonces lo que procede ahora es hacer un ejercicio, no ejercicio, vamos a simular este circuito nada más para efecto de verificar que efectivamente tenemos el más BS y el menos BS. Y eso lo hacemos en un momento. Entonces, en ese momento tenemos aquí el simulador ya, tenemos el puente completo a los valores similares a los ejercicios anteriores, un bus de 48. Mi carga la voy a poner valor inicial 5 ohms y después voy a hacer un punto step poniendo una carga a la mitad, 2.5, valor nominal 5 y después el mismo incremento 7.5. Y aquí tenemos los generadores que están simbolizando la activación de los MOSFET. Aquí. Entonces mandamos a ejecutar. Aquí dejé este otro para compararlo. Aquí está la comparación del medio puente. Acá tengo el puente completo y entonces voy a solicitar la corriente. Ahí está la corriente. Y ahí está mi carga. La corriente de mi carga. Ahí está trabajando muy bien mi inversor de puente completo. Pero no me interesa tanto la corriente, me interesa verificar el voltaje. Entonces, verifico el voltaje. Ahí está. Aquí lo que voy a hacer es quitar la corriente para que nada más se vea el voltaje. ¿Sí? Y lo vamos a hacer grande para que se pueda ver bien. Y ahí está mi voltaje de salida. Es una señal cuadrada, centrada o simétrica a cero. Aquí lo importante que tenemos que verificar es la amplitud. Lo que encontramos es que la amplitud de esta nueva señal, con respecto a los esquemas anteriores, es que aquí sí aprovechamos prácticamente todo el voltaje del bus de CD. 47.5 volts de más BS. ¿Y cuánto vale la parte negativa? El menos BS. 47.5. Es decir, estoy perdiendo medio volt. ¿Por qué pierdo medio volt? Nuevamente, porque acuérdense que cuando se activa este MOSFET y desactiva este, acá hay una caída de tensión que pierdo, acá hay una caída de tensión que pierdo, y entonces, digamos, la pequeña desventaja de este esquema es que si yo lo trabajara a un bus de CD pequeño, voy a tener la pérdida de 2 veces la caída de voltaje drain fuente de los MOSFET. Normalmente eso no se trabaja con voltajes de CD pequeños, se trabaja con voltajes de CD grandes y por lo tanto se acostumbra que esta caída, que es del orden de milivoltios, a lo más 1 volt por cada MOSFET, y eso es bajo condiciones de que aquí circula una corriente excesivamente grande, 5 o 10 amperes, ya son cosas serias. Entonces, pues bueno, tendríamos 2 volts a lo más. Estamos viendo aquí nuestro esquema de 48 volts, yo estoy perdiendo 0.5 volts, que eso es la suma del voltaje drain fuente de cada MOSFET, es decir, que cada MOSFET está contribuyendo con una pérdida de más o menos 250 milivoltios. Y aquí está mi forma de onda, ¿sí? Aquí está, trabajando sin ningún problema. ¿Puedo encontrar la transforma de Fourier? Sí, pero no en voltaje, así como lo tengo. Después veríamos cómo lo encontramos. Grafico la corriente y ahora sí, grafico la transformada de Fourier de corriente, ahí está. Y aquí está la transformada de Fourier de corriente, lo paso a lineal para que vean que esto está dado en corriente, ahí está. Y nuevamente voy a hacer un zoom aquí para tener una mejor vista. Y ahí está, este sería la fundamental, que es aproximadamente 60 Hz, primer armónico en 180, segundo armónico en 300 Hz y así sucesivamente. Es decir, la contribución o el espectro de líneas es el mismo que los dos circuitos anteriores de medio puente. ¿Sí? Es el mismo. Lo que va a cambiar es la amplitud. Eso es lo que cambia. Aprovecho mejor la energía, este es el puente completo, aprovecho mejor la energía en este esquema de puente completo, es más robusto, este esquema es adecuado para voltajes de bus de CD grandes y demanda de corrientes grandes. Ese es, digamos, el resumen o la forma en cómo decidir cuándo usar un puente completo. Si ustedes tienen bus de CDs grandes, y van a exigir una demanda corriente pues, un poquito apreciable por parte de la carga, conviene el puente completo. Y por último, acuérdense que hay un dato importantísimo en los MOSFET. ¿Cuál es el voltaje de ruptura que va a soportar el MOSFET?
Aquí se ve claro, cuando esta, déjame hacer un dibujito rápido, cuando esta rama conduce, no, cambiaré color, ahí está. Cuando esta rama conduce, voy a hacer el ejemplo con esto, la explicación. Con esta, aquí hay una caída de tensión, aquí y acá, ¿sí? ¿Y qué sucede cuando es, que sería el equivalente a estos dos MOSFET, cuando no conduce? Este está en circuito abierto y entonces en ese momento, igual que este, ojo, está en circuito abierto, en ese momento se presenta el voltaje de ruptura drain fuente. ¿Cuánto vale el voltaje que soporta este MOSFET en circuito abierto? Pues podemos ver rápidamente que son los, en este caso, los 48 volts se dividen aquí en 24 volts y acá los otros 24. Esta es una particularidad del puente completo. Debido a cómo es la topología, que tengo en cada conmutación de rama, tengo dos MOSFET que quedan en serie. Aquí se ve este y este, o en el bloqueo este y este. El voltaje de ruptura va a ser la mitad, es decir, cada MOSFET va a soportar la mitad de voltaje del bus de CD. Si en vez de 48 volts, que es nuestro ejemplo, yo le pusiera 200 volts, vamos a pensar que necesito 200 volts, entonces yo necesito MOSFET que soporte, que el fabricante me indique que el voltaje de ruptura de ese MOSFET que yo estoy seleccionando se trabaje, que sea mayor o igual, ya no sería este dato, porque ahora estoy en 200, mayor o igual a 100 volts. Con voltajes de ruptura indicados por el fabricante para sus MOSFET de 100 volts, es suficiente para que no se dañe. ¿Sí? Conclusión, el voltaje, el bus de CD se va a repartir a la mitad y cada MOSFET va a soportar o va a ser capaz de soportar en bloqueo inverso la mitad de voltaje del bus de CD. Entonces es fabuloso porque si en vez de 200 volts ahora tengo 1000 volts, por ejemplo, en vez de que los 1000 volts los soporte un solo MOSFET en bloqueo inverso, como tengo dos, cada MOSFET va a soportar 500 volts. Y eso me da más margen para poder seleccionar MOSFET. Esa es una particularidad muy interesante que presenta el puente completo. Que alguien puede decir, oiga, pero el medio puente también lo tengo dos MOSFET en, ¿cómo se llama? En serie. No, tengo un MOSFET, en bloqueo inverso tengo un MOSFET, la carga, y dependiendo del medio puente, acá puede ser fuente de voltaje o puede ser el capacitor. ¿Sí? Entonces, este es el esquema más robusto porque me permite trabajar alto voltaje y medianas o altas demandas de corriente. Y este esquema, pues bueno, vimos ya la teoría de operación, vimos la comprobación aquí en la simulación y trabaja en forma de onda, exactamente igual que los esquemas de mini puente, pero con la ventaja de que es más robusto a voltaje, más robusto a paso de corriente y pues el único inconveniente, si lo pueden ver así, pues es que en vez de utilizar dos MOSFET, ahora tengo que utilizar 4 MOSFET. Pero a final de cuentas son las mismas dos señales de activación, son las mismas dos. Esta señal que la hago pasar por esta fuente de control es la misma, vaya, nada más genero una sola señal, es esta, y esta segunda la controlo por esta fuente de voltaje. Que en la práctica, esta sería la señal de salida de su micro y lo hace pasar por un driver. En la práctica, lo que ustedes van a hacer, van a programar, puede ser un microcontrolador, puede ser un DSP, puede ser un FPGA, ¿sí? Cualquiera de estos sistemas, hasta un sistema Android ya por ahí lo están haciendo, y yo voy a tener dos salidas, que le vamos a llamar Q y Q negada, porque son complementarias. Esta, así como va, sería, lo voy a asociar a esta, sería BG3, porque esta va directo. Lo estoy poniendo directo, pero no se recomienda poner directo, hay que poner un aislamiento, pero ahorita nada más para efecto de explicación. Esta otra, que sería el BG1, que es la que va a activar el MOSFET flotado, yo no puedo aplicarla directa porque el MOSFET no se activaría por la amplitud que será muy pequeña. Entonces, esta la hago pasar por un driver. ¿Sí? La hago pasar por un driver. Drivers hay varios. ¿Sí? Puede ser de los de International Artifact, si el IRF, el 2101, por ejemplo. 2101, 2110, ¿sí? 2110. Y tiene una gran gama de drivers ese fabricante. Y ahora sí, esta salida, aquí estoy, esta bloque C. Este sería BG, estamos BG3, BG1. Y acá hago lo mismo. Aquí también pongo
el driver. Aquí está el driver. Aquí la salida del Q negado va al driver. Esta sería etiquetada, sería el DG4, porque esa es la que va flotada. Y la salida del driver sería el VG2. Ahí está, el VG2. Este sería el esquema. ¿Qué es lo que faltaría aquí? Indicar que esto aquí debemos, por seguridad de la parte digital, porque la parte de potencia es esta, pero este es muy sensible. Aquí hay que poner un aislamiento eléctrico. Un aislamiento eléctrico. Que puede ser vía un octocoplador. Esa es una forma de hacerlo. Podemos poner un octocoplador, se me ocurre con salida a transistor. Ahí está. Puede ser esto. O si es baja frecuencia, puede ser con transformadores que se llaman pulsos de corriente. Y entonces esto se conecta aquí. Obviamente aquí está tu tierra. Vamos a ponerle A, vamos a ponerle B para que me entiendan un poquito más. A, B. Y entonces aquí tengo un pequeño transformadorcito. Si esto es adecuado si es baja frecuencia, si es alta frecuencia, pues entonces no, por aquí ya vamos a tener otros inconvenientes. Entonces ponemos un pequeño transformadorcito y aquí tendríamos ahora sí los pulsos, estos mismos pulsos acá, con una relación 1 a n, podemos elevarlo, podemos reducirlo, sí podemos hacer otras cosas. Eso no es motivo de esta plática. El motivo de esta plática es que tengo el aislamiento que puede ser óptico, puede ser eléctrico, para aislar toda la parte de potencia. Acuérdense que todos estos dos puntos van a esto, toda la parte de potencia del sistema digital. Entonces, a final de cuentas, lo que quise explicar con esto es que yo necesito nada más dos señales de control ahorita, que son señales complementarias. Entonces, las señales de control que tengo aquí son las mismas señales de control que necesito para el medio puente básico y el medio puente modificado. ¿Sí? Ya después vamos a platicar cómo es la naturaleza de estas señales de control y que ahora sí las vamos a ir complicando un poquito. Pero con esto quedaría explicado cómo opera el principio de operación del puente completo y su validación a través de una simulación muy básica, pero creo que es bastante importante para entender, insisto yo, las siguientes estructuras y modos de control PWM que vamos a ir viendo. Bueno, creo que sería todo por el momento.